Tuvimos que detenernos. Tuvimos que aprender nuevas formas de cuidarnos. Pero hay una industria que nunca se detiene: la alimentaria. En Orel, queremos reconocer su importante labor para que la cadena alimentaria siga más fuerte que nunca. A los transportistas, al personal de operación y servicios, a los vigilantes, a nuestro equipo técnico comercial, a nuestros clientes, a nuestros socios de negocio, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestra alta dirección. A todos ustedes, gracias. Seguimos haciendo nuestro trabajo con todo el cuidado, para que tú puedas seguir cuidando de los tuyos. Porque cuidamos de tu salud. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. En este 2020 celebramos con orgullo 40 años de experiencia. Con plantas de producción y oficinas de representación comercial en 5 continentes y con actividades comerciales en más de 70 países alrededor del mundo. Lideramos la comercialización global promotores de crecimiento naturales en la producción animal. Nuestro ponente en esta ocasión es el maestro en ciencias Jerónimo Romero, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesional en ciencias químico-biológicas con más de 12 años de experiencia en el sector pecuario, con participación en la investigación, desarrollo, producción y venta de aditivos para nutrición animal, además de capacitar y asesorar técnicamente a socios comerciales a nivel Latinoamérica. Actualmente se encuentra como Product Manager en Orel, México. Bienvenidos a nuestro webinar, uso de aditivos para mantener la inocuidad del alimento balanceado. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro tercer webinar, que esperamos sea de su agrado, igual que los pasados. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante respecto al uso de aditivos para mantener la inocuidad en el alimento balanceado. Antes de empezar, me pidieron recordarles que podemos estar recibiendo sus preguntas durante toda la transmisión por medio del chat, que las estaremos resolviendo al final de la presentación. Vamos a empezar a mostrarle lo que es la tabla de contenido. En esta parte de la tabla de contenido vamos a revisar lo que es parte de la introducción. Vamos a hablar un poco respecto a lo que es la producción de alimento balanceado en México y en el mundo. Vamos a hablar también sobre la inocuidad, de definiciones y conceptos. Vamos a revisar lo que son los agentes biológicos, los agentes químicos y algunas alternativas de aditivos para el control de este tipo de riesgos. Vamos también al final a hablar un poco de desinfección, todo lo que son las condiciones y proceso, y vamos también a mostrarles algunas alternativas de desinfectantes que manejamos en la empresa. Bueno, pues vamos a comenzar con la parte de la introducción. Básicamente en el mundo se fabrican más de 1,100 millones de toneladas de alimento balanceado. En este ranking México ocupa el 6º lugar, solamente por debajo de lo que es China, USA, Brasil, Rusia, India y nosotros en el 6º lugar como México. A nivel América o Latinoamérica, México ocupa el 3er lugar con una producción de más de 35 millones de toneladas y este alimento se utiliza y se distribuye para diferentes especies, principalmente lo que es el ave, tanto ave de engorda como ave de postura. El siguiente grupo más importante es el de ganado, ganado lechero y ganado de engorda y también, por supuesto, una muy buena participación del sector porcícola. El área de mascotas, el área de acuacultura, ocupan un menor volumen, pero bueno, sabemos que durante el transcurso de estos años han sido nichos de mercado que han crecido de forma importante y que tienen una participación económica muy representativa dentro de la entrada del sector pecuario. Los insumos que se utilizan para fabricar esta cantidad de alimento son, por ejemplo, principalmente los cereales, como maíz y sorgo, principalmente maíz, las pastas proteicas, que también son muy importantes dentro de la formulación del alimento, y otros insumos donde participamos nosotros como empresa en adquirir y proporcionarles aditivos para toda la parte de la fabricación de los alimentos. Muy importante destacar
lo que son los costos de las materias primas, principalmente el costo de la pasta de soya. Aquí vemos la evolución que ha tenido desde el 2012 al 2019, la variación de precios. Los cereales como maíz y el sorgo, que también han tenido una variación importante. ¿Y por qué hay que destacar esta situación en la fabricación de alimentos? Sabemos que del 60 al 80% del costo de producción va implícito en el alimento balanceado. Dentro de esa proporción, pues como vimos anteriormente en las gráficas, la pasta de soya y los cereales son los que ocupan un mayor volumen dentro de la formulación y en cierta forma son los que nos van a impactar más en costos. Entonces, si nuestros alimentos balanceados impactan esa proporción en cuanto a los costos de producción, no podemos permitirnos que estos mismos alimentos sean los que generen problemas y enfermedades en los animales, porque al final es nuestro principal insumo. Y como fabricantes de alimento tampoco nos podemos permitir que nuestras materias primas contaminen los alimentos que vamos a fabricar. Por tal motivo, es indispensable que podamos mantener la inocuidad de los alimentos, cuidarlos y preservarlos, de manera que podamos tener alimentos limpios, alimentos que no van a afectar los parámetros productivos de los animales y materias primas que podemos conservar y que podemos mantener mucho más tiempo en nuestros almacenes. Respecto al tema de inocuidad, bueno, la inocuidad alimentaria es un concepto que se ha venido manejando ya desde muchos años atrás. Es una situación de impacto mundial y de importancia mundial, porque tenemos que evitar que los alimentos generen enfermedades al consumirlos, ya sea en los animales o en el ser humano. Es muy importante por muchos organismos a nivel nacional y a nivel internacional, como lo es la FAO, la Organización Mundial de la Salud, en este caso en México, Senacica, e inclusive SADER, que sabemos que nos han empezado a implementar ahora las buenas prácticas de manufactura en todos los niveles, tanto la producción de alimentos como la producción de aditivos, y la implantación de normas como la ISO 22000, que son las que están cuidando la cuestión de la inocuidad y el poder mantener normatividades para tener alimentos cada vez más limpios, cada vez más inocuos, tanto beneficio para el sector pecuario, para nuestros animales, como para nosotros al momento de consumir todos estos productos, ya sea cereales o productos del sector pecuario, cárnicos, huevo, leche, entre otras cosas más. El riesgo relativo al alimento no es necesariamente implícito sobre el alimento, sino a otros agentes que puede contener. Estos agentes son al final riesgos que pueden ser biológicos, como en el caso de los hongos o como en el caso de las bacterias patógenas. Tenemos también parásitos que pueden afectar los alimentos. Y ahora, como lo hemos visto, virus que no necesariamente tienen que ser de afectación para el humano, pero sí de afectación muy importante para todos nuestros animales. Donde nos vamos a enfocar en esta ocasión, nos vamos a enfocar principalmente a los hongos, porque bueno, como sabemos, la parte de los hongos son microorganismos que están dispersos por todas partes. Si nosotros hiciéramos un hisopado de nuestras manos el día de hoy, de algún material, de alguna mesa, de alguna estructura, encontraríamos hongos en ellos y sabemos que tienen una dispersión muy heterogénea. Causan principalmente pérdidas económicas, reducen los potenciales de producción y al mismo tiempo atacan mucho de los cultivos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, se estima que en el ámbito mundial se tienen pérdidas del 10% de muchas cosechas post-almacenamiento, post-cosecha, y que inclusive en México, de un volumen de más de 32 millones de toneladas de maíz que estamos utilizando y consumiendo, se pierde alrededor de un 10%, que representa miles de millones de pesos, solamente en un cultivo, que en este caso es el maíz. Aunado a esta cuestión de las pérdidas post cosecha, también hay otros factores que generan todavía más pérdidas, como son mal sistema y técnicas de almacenamiento. Hemos visto, sabemos que tenemos algunas bodegas que no están en las condiciones adecuadas para almacenar los granos, que no tenemos una capacidad, por ejemplo, suficiente para el almacenamiento. En algún momento me ha tocado ver a mí algunas empresas que han comprado granos por oportunidad, sus silos o sus bodegas están llenas y he podido ver inclusive grano almacenado dentro de sus lugares de estacionamiento o inclusive en áreas que no son sanitarias para ese almacenaje.
solamente se cubren con alguna lona y pues es el grano que al final se ve más afectado por condiciones ambientales, se ve afectado también por fauna nociva y esto lo hacemos meramente por adquirir buenos costos de algunas materias primas sin tener el cuidado de poderlos preservar de una forma adecuada. También tenemos problemas por la carencia de equipo técnico como secadores. Yo creo que esta imagen muchos de ustedes la han visto en cuestiones de cosechas en donde solamente ponemos el grano a la intemperie y esto nuevamente genera un factor de riesgo, ya que se puede contaminar con muchos otros agentes, el polvo, microbios, fauna nociva, entre algo más. Podemos almacenar inclusive grano que esté fuera de especificaciones de humedad y esto al final va a ocasionar que tengamos un desencadenamiento de una producción alta de microorganismos durante nuestros almacenajes. También no tenemos a muchas empresas no tenemos un acondicionamiento adecuado y esto puede ser inclusive solamente limpiar el grano. ¿Cuántas veces hemos visto que llegan los camiones a descargar sin ningún cuidado? Almacenamos granos quebrados, granos sucios, almacenamos tierra, almacenamos partes de otras plantas y que esto al final siguen siendo factores para que se pueda generar un mayor desarrollo de microorganismos. Y por último, pues el cuidado y la protección que le damos contra la fauna nociva. También hay números de la FAO que dicen que alrededor del 25% de la producción de cereales en el mundo se ve afectado por consumo ya sea de roedores, de aves o inclusive la infestación que se genera por algunos insectos como son el gorgojo o la palomilla. Entonces, 25% a nivel mundial es un número muy elevado y amén de lo que se pierda por el consumo de este tipo de fauna, también el otro riesgo son las deposiciones que hacen estos animales. Las excretas de los ratones, de las aves, pues también pueden ser un factor importante de contaminación a nivel microbiológico, que eso lo debemos de cuidar y evitar. Desgraciadamente, también dentro de mi trabajo, la experiencia que he tenido, he visto muchas bodegas infestadas de roedores. Ha pasado que en algunas ocasiones algunas empresas hasta han tenido que moler algún ratón por ahí cuando se va a la cuestión de la molienda, pero bueno, son situaciones que tenemos que cuidar y que tenemos que prevenir para evitar justamente que tengamos una mayor contaminación. Regresando nuevamente a la cuestión de los hongos, bueno, los hongos cuando afectan algún material, ya sea granos o sea alimento, van a poder hacer la reducción de poder germinativo, generan un ennegrecimiento total o parcial de los granos, tiene un calentamiento y hedor, diversos cambios bioquímicos, pérdida de peso, producción de micotoxinas. Y en la parte de micotoxinas, que va a ser un tema que vamos a tocar más adelante, es muy importante porque al final son metabolitos que no podemos eliminar de los alimentos o de los granos. Sabemos que es muy difícil poder erradicarlos, pero bueno, una alternativa importante es, si no está el hongo, definitivamente no va a haber una producción de micotoxinas. Sabemos que hay hongos que desde la parte del cultivo están presentes en muchos cereales, pero que en la medida que podamos reducir las cargas microbianas, eso va a ayudar a disminuir también los problemas de agentes tóxicos como las micotoxinas. Y para ello, en esta parte, les quiero presentar lo que es la línea de aditivos que manejamos en la parte de los fungicidas, que nuestra marca se llama Funginat. En la parte de los fungicidas hay muchos productos en el mercado. Tenemos productos que se manejan con diferentes ácidos orgánicos, mezclas de ellos, principalmente se utiliza el ácido propiónico y se combina normalmente con sus sales. Estas combinaciones de ácidos orgánicos generan un efecto ya sea fungistato o fungicida a los granos, dependiendo de cómo se encuentra el hongo en el material. Si el hongo se encuentra en forma de espora, el fungicida generará un efecto fungistato para evitar su germinación y su desarrollo, y si el hongo se encuentra ya desarrollado, pues el fungicida hará ese efecto de eliminar al hongo. Entonces, dependerá mucho de las condiciones del material, el efecto que hará el producto. Pero definitivamente el ingrediente más utilizado en las partes de los fungicidas es el ácido propiónico, que pues tiene muchas ventajas, ¿no? Cuando utilizamos fungicidas que estén hechos solamente de ácidos orgánicos libres, vamos a tener muchos problemas, porque todos sabemos que los ácidos son corrosivos, son volátiles, que son muy buenos para inhibir los hongos, pero vamos a tener problemas de manejo. También hay en el mercado productos hechos a partir de sales que son muy estables, pero que requieren condiciones particulares para su funcionamiento, como es la humedad o como es el que se puedan difundir y disociar adecuadamente.
Por ello, en Norel lo que hacemos a partir de un proceso muy estandarizado, hacemos combinaciones de estos dos tipos de productos. Utilizamos ácidos orgánicos libres y también los combinamos con sus sales. No es meramente una mezcla, sino una combinación de ingredientes que al final genera un resultado final que se llaman dipropionatos o diformiatos si hablamos de un ácido fórmico. Que entonces este producto ya va a ser muy bueno para inhibir el efecto de desarrollo de los hongos, no va a ser corrosivo, no va a tener volatilidad, se va a poder disociar y difundir de una forma adecuada y por lo tanto generará un beneficio dentro del material que esté aplicado. La gama que manejamos es muy amplia, tenemos productos líquidos, el caso de Funginor y Funginad FL80, que su principal principio activo es ácido propiónico, combinado con sus sales. El caso de Funginor tiene también otros agentes importantes como anticorrosivos y algunos agentes oleosos para que se fije adecuadamente en los granos. Y son productos que aplicamos por medio de aspersión a través de equipos dosificadores para ser aplicados sobre los cereales antes de su almacenamiento, con lo cual alargaremos la vida de anaquel, ya que evitaremos el desarrollo principalmente de hongos. Aquí en esta gráfica les quiero mostrar una prueba que se realizó en unos laboratorios externos, en donde utilizamos dos dosis diferentes de productos. La dosis estándar normal que se utiliza de los fungicidas en líquido es de 1 kilo por cada tonelada de grano, y utilizamos una dosificación de 750 gramos y de 1250 gramos, 25 arriba y 25 abajo de la dosis estándar. Utilizamos un grano que se encontraba contaminado, al cual le dimos todas las condiciones para que el hongo desarrollara. Lo colocamos dentro de bolsas de plástico, ajustamos la humedad a un 14%, lo colocamos dentro de estufas de incubación y aplicamos los dos tratamientos. Como podemos ver en la gráfica, conforme pasa el tiempo, 15 días, 25 y 43 días, la cantidad de hongos fue disminuyendo y esto por efecto directo del fungicida. Muy importante ver que la dosificación tiene un efecto importante. Cuando utilizamos 750 gramos, el efecto fue más lento, pero también fue muy contundente. Cuando utilizamos 1250 gramos, el efecto fue mucho más rápido y la disminución de carga microbiana también fue muy importante. Esto nos lleva también a poderles decir que los fungicidas no se utilizan siempre en la misma cantidad. Los fungicidas se utilizan dependiendo de las condiciones que estemos manejando. Podemos tener grano más húmedo, un grano más seco, un grano más sucio, un grano más limpio. Lo almacenaremos más tiempo o menos tiempo y en función de eso será la dosis que tendremos que utilizar. Situaciones que normalmente nosotros recomendamos con nuestros clientes para que no sea un gasto fijo, sino definitivamente sea una inversión que puedan utilizar dependiendo de las condiciones que cada uno maneje. Cuando inclusive hemos retado nuestros productos a condiciones mucho más extremas, aquí vemos granos que tenían 1,5 millones de unidades formadoras de colonia de hongos. Tenemos mucho granos contaminados. Y aquí aplicamos una dosis mucho más fuerte. Aplicamos una dosis de 2,5 kilos por tonelada, considerando que este grano se encontraba al 16% de humedad. Muy raro encontrar granos de esa humedad dentro del almacenaje. Y aplicamos 2,5 kilos de producto. Y podemos ver también la disminución importante de la carga microbiana al paso de 7 días solamente. Con lo cual, bueno, como ven, las dosificaciones varían y cada una de ellas tendrá una respuesta dentro de los materiales. También para seguir comentando y continuando con nuestra gama de productos, tenemos también productos en polvo, que es el Funginad FP44 y el Funginad FP50. El primero formulado especialmente para alimentos de aves y alimentos de cerdos, porque contiene una mayor cantidad de ácidos orgánicos libres que van a hacer un efecto inmediato, porque sabemos que estos alimentos tienen una mayor tasa de rotación, se mueven en el mercado mucho más rápido. Y tenemos también productos como el FP50, que está hecho a partir de propionato de calcio y otros ingredientes, especialmente se utiliza en alimento para caballos, alimento para ganado, en donde inclusive tenemos un aporte de melaza. Sabemos que la melaza son carbohidratos altamente fermentables y disponibles y que el hongo los va a utilizar para poder desarrollarse más rápido. Entonces, lo que hace el propionato de calcio en este caso es disminuir la cantidad de agua disponible para su desarrollo y ayuda a evitar el calentamiento del alimento y también que éste se contamine por la parte de los hongos. Tenemos una prueba que también hicimos con, en este caso, alimento balanceado de aves, en donde ajustamos también la humedad a un 14%. Sabemos que la humedad permitida para los alimentos balanceados es de un 12%. Aquí nos fuimos un poco más arriba para darle condiciones propicias al hongo de poderse desarrollar.
y aplicamos de igual manera una dosis más alta, más baja de la estándar, de 1 kilogramo por tonelada. Este alimento estaba muy contaminado, casi 190,000 UFCs y 170,000 UFCs, unidades formadoras de colonia, y que al cabo de 30 días podemos ver la disminución importante de la cantidad de hongos presentes en el alimento. Por último, dentro de la línea de Funginat, tenemos pues prácticamente nuestro producto más fabricado y comercializado a nivel Latinoamérica, que es Funginat propionato de calcio. Es un producto que se fabrica aquí en Querétaro, en nuestras instalaciones, con una concentración mínima de activos del 98%. Es un producto que utilizamos mucho para la elaboración de alimento de mascotas, alimento para acuacultura, y por dos causas, por dos justificaciones importantes. La primera, porque el propionato de calcio es muy estable, y sabemos que el alimento para mascotas y el alimento para acuacultura se procesan a temperaturas superiores a 90 grados centígrados. Esto haría que un fungicida con ácidos libres pues se perdieran durante el proceso. Por lo tanto, el Funginat, al ser sales, se mantiene estable durante todo el proceso. Y lo segundo es que este producto utiliza la humedad contenida en el alimento para poderse difundir y disociar. Y esto genera que también podamos, entre comillas, un poco controlar la actividad de agua. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar un par de pruebas que hicimos en alimento para camarón. Esto lo hicimos en una zona muy caliente, que es la zona de Sonora, un clima muy árido, en donde aplicamos este producto alimento para camarón a una dosis de 1 kilo por tonelada. Como podemos ver, cuando se fabricó, son las gráficas, las barras en azul, este alimento tenía una actividad de agua de 0.7, 0.71. Conforme pasó el tiempo, 52 días, la actividad de agua disminuyó. Muchos podríamos atribuir esto a que la temperatura eliminó humedad y por lo tanto se ajustó la actividad de agua. Pero en las siguientes gráficas podemos ver que la humedad prácticamente se mantuvo constante durante los 52 días de almacenamiento. Recordemos las condiciones del estado de Sonora, un estado donde alcanza temperaturas mayores a 40 grados centígrados en los meses de abril y mayo, para algunas ocasiones 45, 47, y que esto al final del día puede generar condiciones óptimas para el desarrollo de los hongos, bodegas no tan amplias, mucha acumulación de alimento, y bueno, aquí la ventaja fue que nunca hubo desarrollo de hongos y además controlamos la parte de la actividad de agua. Esto respecto a nuestra línea de fungicidas, y ahora tendremos que revisar el otro riesgo biológico importante, que en este caso es las bacterias patógenas. En las bacterias patógenas nos vamos a enfocar mucho principalmente a la salmonela. ¿Por qué salmonela? Porque sabemos que es una bacteria que se desarrolla en muchos tipos de ambientes, no necesariamente a nivel intestinal. La hemos encontrado presente en muchos materiales y además es una de las bacterias que la Organización Mundial de la Salud cuida mucho. Según cifras, se dice que hay decenas de millones de personas infectadas con salmonela en el mundo y provoca más de 100,000 defunciones por este tipo de contaminaciones. Para esta parte tenemos que dependiendo del origen vamos a tener 3 grupos principales que son los que más incidencia tienen en contaminación. El primero de ellos, pues las proteínas de origen animal, ya sea harinas de pescado, harina de carne, vísceras, sangre, de hueso. Todas ellas pueden alcanzar factores de contaminación de hasta un 50% de todas las muestras analizadas. Todos nuestros alimentos, o la gran mayoría de ellos, tienen estos ingredientes, las harinas proteicas. También tenemos en otro grupo los productos de oleaginosas derivados de proteicos vegetales, como es la pasta de soya, la pasta de canola, la pasta de ajonjolí, la semilla de algodón, que también son lugares en donde hemos encontrado desde 6 hasta un 10% de incidencia de contaminación por salmonela. Y por último, el tercer grupo, los cereales, que es menos la incidencia de contaminación, pero inclusive hasta un 5%, pero aquí en México sabemos que tenemos muchos subproductos como los famosos DDGs, los granos secos de destilería, el gluten de trigo, las sémolas, las cascarillas, el gluten de maíz, que también estos inclusive pueden llegar a tener factores de contaminación de hasta un 30% dentro de las muestras analizadas. Entonces, pues como ven, la incidencia entre harina, cereales y pastas proteicas vegetales, pues tenemos un gran riesgo de contaminación bacteriana que debemos de reducir en las materias primas para poder tener un efecto importante en el alimento balanceado. Mucho tiempo se dijo también que el mismo proceso de peletizado disminuía las cuentas microbianas,
pero sabemos que el tiempo de exposición del alimento en el acondicionador es muy poco. Las temperaturas pueden ser muy buenas, ¿sí? 80, 90 grados, pero el tiempo de exposición es muy poco. Por lo tanto, la disminución de carga microbiológica por efecto del acondicionamiento no genera un impacto importante. Me ha tocado también ver situaciones en donde las materias primas son muy limpias, pero el proceso tiene alguna deficiencia y por lo tanto el alimento se contamina. ¿Qué hacemos cuando el alimento ya está contaminado? ¿Cómo lo podemos limpiar al final del día? Tenemos que hacer un impacto no solamente sobre la materia prima, sino también sobre el alimento. Y por ello, pues es necesario aplicar diferentes programas. Podemos hacer, por ejemplo, el control sobre la materia prima, que en este caso lo vimos en la aplicación de fungicidas y en este caso de bactericidas. Establecer puntos críticos de control, la implementación del HACCP, la implementación de buenas prácticas de manufactura, para que no sea nuestro proceso el que contamine el alimento. Y al final, tener un control sobre el mismo alimento balanceado, poderlo sanitizar de manera que nos pueda otorgar un alimento inocuo, libre de bacterias y que sea seguro para nuestros animales. En la cuestión de los bactericidas, la gama que tenemos también es muy amplia. Tenemos una gama química, una línea química que está hecho que son productos hechos a partir de formaldehído, y tenemos una línea orgánica que son productos elaborados a partir de ácidos orgánicos. Nuestra línea química se llama antisal, que son productos tanto en presentación líquido como en presentación polvo, que su principal activo es el formaldehído. Sabemos que el formaldehído es un desinfectante de alto nivel, que es de choque, que normalmente se utiliza también para esterilizar o desinfectar superficies y algunos materiales, y que actúa por desnaturalización de las proteínas, generando un proceso de alquilación. De este producto les quiero presentar un par de pruebas. Una prueba donde utilizamos el antisal en presentación líquida, dosis de 3 kilos por tonelada, sobre una harina de ajonjolí mezclada con carne. Y aquí se hizo un inóculo de 1,000 millones de unidades formadoras de colonia de salmonela, enteriditis, que se adicionó a la mezcla de harinas. Tuvimos un testigo negativo, que no contaminamos, un testigo positivo, al cual no se le adicionó producto, y la muestra donde se adicionó antisal. Podemos ver que prácticamente a las 48 horas nuestro alimento se encuentra libre de lo que son las bacterias y que ya podemos confiar en que se encuentra libre de salmonela. Otro experimento que hicimos fue en alimento balanceado, pollo de engorda, en donde ahora hicimos un inóculo, pero de 1,000 millones de bacterias por gramo, y aplicamos nuevamente el producto antisal, ahora en polvo, a dosis de 3 kilos por tonelada. Podemos también ver que a las 48 horas tenemos 0 unidades formadoras colonia de salmonela en el alimento tratado. Y aquí quisimos ir un poco más allá. Lo que quisimos también fue evaluar la residualidad del producto. Lo que hicimos fue en la misma muestra, donde aplicamos el antisal, a los 7 días hicimos una reinfección con la misma cantidad de inóculo, 1/10⁶ UFC de salmonela por gramo. Ya no aplicamos más producto y quisimos ver el efecto residual. Y podemos ver que nuevamente a las 48 horas la cantidad de bactericida que adicionamos fue suficiente para poder eliminar nuevamente la bacteria que había sido añadida, con lo cual podemos reafirmar el efecto residual del producto. En la parte de nuestra línea orgánica, nuestra marca se llama Salmonat. Tenemos presentaciones en polvo y en líquido, Salmonat L, Salmonat P, Salmonat M, especialmente diseñado para alimentos de mascotas, en donde son productos de una alta concentración. Esos productos se manejan a concentraciones de hasta 60 o 70% de ácidos orgánicos. Tiene un efecto residual muy importante que al mismo tiempo nos va a ayudar a preservar la calidad de los materiales, y al estar estabilizados bajo el proceso de fabricación que tenemos, hacemos un producto muy seguro y muy confiable tanto para las instalaciones como para el personal que lo aplica. De manera que no vamos a tener riesgo en el personal por cuestiones de quemaduras por ácidos, ni tampoco vamos a tener tantos problemas de oxidación de corrosión, dentro de nuestros equipos. Estos productos, en el caso de la línea orgánica, su principal activo es ácido fórmico, están combinados también con lo que es el ácido propiónico y nos ayuda a poder tener una gran concentración de activos. Es una mezcla también con sales, lo que le ayuda a estabilizar. Aquí les quiero presentar también una prueba que hicimos con Salmonat. Esto lo hicimos en harina de pescado, una presentación líquida de 2 kilos por tonelada, suficiente para poder controlar a las 72 horas la carga microbiana que teníamos presente.
Se utilizó aquí Salmonella typhimurium y el inóculo se utilizó fueron 10,000 UFCs por gramo. Verán que el efecto de los bactericidas orgánicos es un poco más lento que el de los bactericidas con formaldehído. Y esto es porque ya lo dijimos, el formaldehído es un desinfectante de choque y en el caso de los ácidos orgánicos tenemos que esperar a que se difundan y se disocien a través de todo el material para tener su efecto. Pero bueno, 72 horas, la disminución de la carga microbiana a cero es bastante importante. Continuando con la revisión de los riesgos, tenemos la parte de los riesgos químicos. En esta parte de los riesgos químicos vamos a hablar principalmente de las micotoxinas, que son los que más nos van a afectar. Pero también tenemos residuos agroquímicos, tenemos metales pesados. Ahora con la cuestión de las dioxinas, hay muchas empresas que han empezado a pedir ya los certificados de libres de dioxinas porque sabemos que son algunas toxinas importantes que pueden afectar de forma importante la cuestión de los animales. Pero como les decía, nos vamos a enfocar ahora en la cuestión de las micotoxinas. Las micotoxinas, pues ya lo dijimos, son metabolitos que producen la parte de los hongos y normalmente se encuentran en muchos tipos de materiales. Lo podemos encontrar en cereales, frutos secos, legumbres, tubérculos, fruta y tienen una toxicidad importante tanto para las personas como para los animales. Se estima que aproximadamente el 25% de todos los cultivos a nivel mundial están contaminados con alguna micotoxina o con mezcla de ellas. Por eso también es algo muy importante de controlar y que genera pérdidas económicas de alrededor de 1 billón de toneladas métricas de alimentos o de productos alimenticios. Las principales micotoxinas que ustedes ya saben y conocen en el mercado que debemos, en la producción que debemos de controlar, pues son la parte de seralenona, tricoticenos, nivalenol, toxina T2, HT2, ocratoxinas, fumonicinas y aflatoxinas. Cada una de ellas, ustedes lo saben, va a generar un impacto dependiendo del animal al que estemos refiriéndonos, la edad del animal, la exposición que tenga la carga de micotoxinas y generará diferentes tipos de problemas que en muchos foros han expuesto esta situación, pero que al final son toxinas que debemos de controlar para evitar tanto daño en los animales, que no afecte nuestra productividad, como que también no sea un daño o un efecto dentro del sector humano. Para esta situación, en Norel tenemos una serie de aditivos, que son nuestros aditivos absorbentes de micotoxinas, y que normalmente, ¿cómo funcionan? Pues son aditivos que ayudan a que la micotoxina no se absorba a nivel intestinal. La funcionalidad es muy sencilla, la micotoxina se absorbe a nivel en el sistema digestivo, y cuando pase al intestino, pues la unión del agente, del absorbente de micotoxinas con la micotoxina ya no puede ser absorbido y es excretado. Los productos que manejamos, en este caso tenemos un producto que se llama Trisox 2, que está elaborado a partir de filosilicatos y silicatos pseudolaminares, que además activamos térmicamente y que también activamos con adición de ácidos orgánicos. Esto genera un producto mucho más activo y que normalmente lo enfocamos al tratamiento de micotoxinas polares. Es muy efectivo para aflatoxinas, para ergotaminas y para fumonicinas. No así para las micotoxinas no polares, que también son importantes dentro de la cadena productiva, principalmente en el área de reproducción, pero para eso tenemos otra alternativa importante, que en este caso es Toxinorset. Toxinorset es otro producto, es un producto mucho más tecnificado, está hecho a partir de un organoaluminosilicato combinado con paredes celulares de levadura y que cuando hacemos este producto ya lo hacemos mucho más eficiente para micotoxinas no polares, que es el caso de la seralenona, que es el caso de las fumonicinas, y que también tiene un efecto al final, porque depende de las arcillas, tiene efecto sobre micotoxinas polares como la aflatoxina. Pero bueno, ya es un producto que vamos a tener un mayor grado de tecnificación y un mayor grado de especialidad para atacar esas micotoxinas no polares. Por último, dentro de esta parte vamos a hablar ahora de lo que hablamos de la situación de desinfección, las condiciones adicionales o condiciones higiénicas que tenemos que tener. Como ya les decía, la desinfección es una parte primordial dentro de la cadena de producción, porque es la puerta donde vamos a evitar la entrada de agentes patógenos y la generación de toxinas principalmente. Hay muchos informes que nos dicen que los alimentos balanceados están contaminados con agentes patógenos y la desinfección es una alternativa para poder controlarlos. Debemos de evitar que nuestros almacenes sean los que ocasionan la contaminación de nuestras materias primas. Debemos de evitar que nuestro proceso de producción sea el que contamine nuestros alimentos balanceados.
No es lógico que tengamos una materia prima de buena calidad y que nuestro proceso sea el que merme esa calidad y esa inocuidad. Por lo tanto, tenemos siempre que preparar el lugar donde vamos a almacenar nuestros materiales, eliminar la cantidad de materia orgánica dentro de los silos, dentro de los almacenes, aplicar desinfectantes, aplicar sistemas de descontaminación. Todas las plantas procesadoras deben de implementar procesos de limpieza y desinfección. Como les decía, igual en algunos casos me ha tocado ver empresas en donde la materia prima está en perfectas condiciones y el alimento sale contaminado. Y eso es porque no hay un protocolo de limpieza cada cierto tiempo en las plantas que nos permita eliminar esos residuos orgánicos y por lo tanto mantener una cadena de producción sana y limpia. También equipos que se quedan parados un tiempo sin uso, lugares donde ya no se implementa un sistema de limpieza son factores de contaminación. El mismo polvo de las moliendas son factores de contaminación y diseminación de bacterias. ¿Cuántas veces hemos visto que el molino es donde se empieza a acumular una gran cantidad de polvo y ese se va a los alimentos? Entonces, tener un protocolo de limpieza es muy importante, pero más importante también es tener un protocolo de desinfección, donde podamos garantizar que todo nuestro equipo y todo nuestro proceso esté limpio y libre de bacterias. Para este caso, nosotros les proponemos el uso de un desinfectante que, bueno, gracias y desafortunadamente a la pandemia hemos tenido que utilizar mucho más, que ha sido muy aceptado porque es un producto muy efectivo para la parte de la desinfección y hablamos de Nordecin Plus. Nordecin Plus es un producto hecho a partir de sales cuaternarias de amonio de tercera generación, combina dos tipos de sales cuaternarias de amonio a una concentración de un 40%. Este producto no es tóxico, no es irritante, no es corrosivo, es amigable con el medio ambiente porque se biodegrada. Prácticamente a 25 días después de haber sido aplicado tiene una degradación del 100% y lo podemos aplicar en toda la parte de superficies. Lo utilizamos para limpiar, aquí en su casa en Norel, lo utilizamos para desinfectar mesas de trabajo, chapas de puertas, en tapetes sanitarios, arco sanitario peatonal, arco sanitario de transportes, lavar ropa, lavar manos, lavar galpones, galeras, inclusive con animales dentro no hay ningún problema, también no va a generar ningún problema. También lo utilizamos para superficies, lo utilizamos también para poder eliminar bacterias dentro de áreas de trabajo. En fin, hay una cantidad de usos muy importantes y se puede utilizar básicamente en cualquier situación. El producto es muy efectivo. El producto se utiliza a dosis muy pequeñas. La dosificación recomendada son 2 gramos por cada litro de agua. Se diluye en el agua y se mantiene la solución estable. En esta prueba que les estoy mostrando, fue una prueba que se hizo reto bacteriano, en donde se colocó Nordecin Plus, 5 minutos de contacto a 25 grados centígrados, y podemos ver la eliminación de salmonella, pseudomonas, Escherichia coli, Staphylococcus y Enterococcus. También hay algunas pruebas que se han realizado con virus, en donde también hemos visto la disminución de forma importante de este tipo de patógenos. Y como ven, pues prácticamente a la dosis de 2 gramos por tonelada, que es la dosis de 400 partes por millón, perdón, 2 gramos por litro, se ve la disminución del 100% de las bacterias después de 5 minutos de contacto. Bueno, pues prácticamente esa es la cuestión de los aditivos. Vamos a pasar por último a la cuestión de las conclusiones. Y en este caso, pues la primera conclusión es, debemos de tener un correcto almacenamiento de las materias primas. Debemos de cuidar los materiales que son el principal costo de nuestros alimentos y es el principal costo de nuestra cadena de producción. Es imperativo que desarrollemos y apliquemos un plan de limpieza y desinfección durante todo el proceso de producción para evitar la entrada de agentes contaminantes a nuestros alimentos. Como ya vimos, el uso de aditivos ayuda a preservar la inocuidad y la calidad de las materias primas, así como de los alimentos balanceados. Y muy importante, la inocuidad es la clave para evitar problemas de salud en animales y en humanos. Hemos aprendido mucho de esta situación que vivimos al día de hoy con el COVID-19 y sabemos que la inocuidad y la limpieza es el factor más importante para cuidar nuestra salud. Y por ende, también con nosotros que estamos en el sector pecuario, cuidar la salud de nuestros animales. Les agradezco mucho la atención a la presentación. Pues estamos recibiendo ya algunas de sus preguntas que daremos ahorita la respuesta y pues estamos a sus órdenes en Norel. Muchas gracias por toda su atención. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias al ingeniero Jerónimo. Primer pregunta. ¿Estos productos interaccionan con probióticos, levaduras y bacterias? Directamente cuando se aplican al alimento balanceado, no. Recordemos que muchos de nuestros probióticos se manejan en forma esporulada. Entonces, cuando aplicamos en la sanitización en materias primas, la cantidad que se adiciona es muy baja. Por lo tanto, no va a tener un impacto después en la fabricación del alimento. Cuando hemos llegado a sanitizar alimento balanceado, ya sea que se incluya dentro de formulación o que lo apliquemos asperjado en los alimentos, no hemos visto ninguna repercusión sobre la parte de los probióticos. Gracias. Nos pregunta Gabriel Alejandro, en el caso que tenga granos de maíz almacenados en costales en una infraestructura no muy sofisticada y un roedor entra al lugar por cualquier motivo y emita sus heces ahí, estas heces generan contaminación directa al grano y si existe algún compuesto químico que ayude a controlar esta contaminación. Bueno, si los materiales están dentro de sacos, pues la exposición a los roedores será mínima, salvo que el roedor obviamente entre al saco y haga deposiciones dentro de los mismos. Normalmente, pues lo que yo te recomendaría sería utilizar un sistema de trampas para evitar la entrada de roedores. Ya la cuestión de utilizar algún aditivo bactericida podría ser viable si tuvieras alguna forma de poder sacar el grano, poderlo mezclar con algún bactericida y volverlo a almacenar, de manera que no tuvieras un impacto por las deposiciones de los roedores. José Díaz nos pregunta, ¿en qué momento se agrega el propionato de calcio? ¿Durante la molienda o después de la molienda? En la fabricación de aditivos, de alimentos, todos los fungicidas en polvo se adicionan a la hora de mezclar los ingredientes. Ya sea que lo mezclen con los micros y se pueda adicionar o se mezcle de forma aparte, pero normalmente es a la hora de mezclar todos los ingredientes. Ricardo Martínez nos pregunta, ¿qué ácidos grasos o conservadores fungicidas son inestables a temperaturas elevadas? De los ácidos orgánicos, hay muchos de ellos en forma libre que a temperaturas altas se empiezan a volatilizar. Es el caso, por ejemplo, el mismo ácido propiónico, cuando superamos temperaturas de 120 grados muy agresivas, se volatilizan en una forma importante. Al mismo tiempo, la exposición, recordemos que también muchos de estos ácidos orgánicos se pueden arrastrar por vapor, algo que puede pasar durante el acondicionamiento. Ahí inyectamos vapor y estos mismos pueden ser arrastrados en una proporción. No hay una pérdida tan grande durante el acondicionamiento. Hemos hecho evaluaciones en donde se llega a perder de ácidos orgánicos libres de un 10 a un 15%. Pero al final, si utilizamos productos mucho más estables que estén combinados con sales o con otros aditivos, la pérdida de ingredientes será mucho menor. Esta inestabilidad también se ve influenciada por el pH que va de la mano con el grado de disociación. Me gustaría saber qué tanto afectan estos factores y de qué forma se puede contrarrestar. Bueno, normalmente la gran mayoría de las materias primas, granos y demás tienen pHs neutros, muy cerca de la neutralidad. No habría problema por la parte de la disociación. Recordemos que muchos de estos productos, la idea justamente de combinarlos con sus sales y que la humedad que tengan los alimentos o las materias primas ayuden a esa disociación para poder ser funcionales. No habría en este caso, durante la parte de proceso, algo que lo impidiera, ya sea la parte de pH o la humedad. Gracias. Nos pregunta Raúl Eduardo. Buen día, ¿qué tan utilizado es en el momento del crecimiento de la siembra? Hablando de que puede ser meramente preventivo y si es utilizado en qué cantidad por hectárea. Hablando de que sería un producto líquido y dependería del porcentaje de microorganismos. Gracias. Sí, muchas gracias. Normalmente estos productos no lo aplicamos durante la siembra. Existen otro tipo de agroquímicos que pueden ser utilizados también para controlar problemas durante el desarrollo de las plántulas. Puede ser agroquímicos que generen, hongos, perdón, que generen problemas en hojas, en crecimientos, en tallos y demás. Esos productos son más enfocados para el almacenaje directamente en el grano. No hemos nunca aplicado este producto a nivel de siembra.
Ricardo nos pregunta, dentro de los ácidos orgánicos, ¿cuál es el más residual en cuestión de la corrosión en acero inoxidable al ser sometidos a temperaturas arriba de los 60 grados y a qué humedad? Bueno, cada uno de los ácidos orgánicos tendrá un efecto de corrosión más importante que otro. Normalmente el ácido propiónico va a tener un efecto de corrosión mucho más alto que algún otro ácido, por ejemplo, el ácido fórmico. Hemos hecho algunos estudios de corrosión, no hemos tratado directamente el acero dulce. Nosotros hemos hecho pruebas de corrosión en lámina galvanizada, lo hemos hecho también en acero al carbón, donde la tasa de corrosión básicamente es mínima. Hemos obtenido grados de corrosión de 0.7 milímetros, 0.9 milímetros por año en la parte de la corrosión. Pero directamente la intención de aplicar el producto es aplicarlo sobre el material. Es muy poco el contacto que tiene el fungicida con las superficies, porque al momento de que tú lo aplicas de una forma planificada con aspersores, esos aspersores van directamente aplicados al material. O bien, si lo mezclas con el alimento balanceado, la proporción de 1 kilo por tonelada no es la suficiente como para que te genere problemas de corrosión dentro de los mezcladores o dentro de la parte de los equipos de proceso. Margarita nos pregunta, ¿qué especie de salmonelicida utilizaron? Y puede ser para varias especies. Los bactericidas que nosotros utilizamos son la parte del antisal y la parte del salmonat. El salmonat está hecho a partir de ácidos orgánicos, principalmente el ácido fórmico, que tiene muchas ventajas. La molécula de ácido fórmico, por su tamaño, permite que pueda atravesar la pared celular de las bacterias de forma que no ocupa transportadores para su efecto. Genera básicamente dos efectos, una disminución de pH extracelular y una disminución de un pH intracelular. Cada uno tiene diferentes consecuencias. En la parte del producto con formaldehído es el antisal, que está hecho a partir de formaldehído, y dependerá mucho de hacia dónde vaya el sector. Al día de hoy sabemos que el formaldehído en la parte de mascotas no está permitido su uso. Entonces, si hablamos de un alimento para mascotas o un alimento para acuacultura, lo más recomendable es utilizar un bactericida con ácidos orgánicos. Si hablamos de un alimento para aves, un alimento para cerdos, podríamos utilizar los que están hechos a partir de formaldehído sin ningún problema, pero pues ahora, con la situación más orgánica, más natural, pues la intención es utilizar los hechos a partir de ácidos orgánicos. Eduardo pregunta, ¿cuál es la capacidad de absorción de las micotoxinas de los aditivos antes mencionados? Bueno, lo vimos en las gráficas, dependerá mucho. Las pruebas que te mostré fueron pruebas in vitro. En el caso de Trisox 2, para la parte de aflatoxinas, ergotaminas y fumonicinas, están al orden de 97, 98%. Para la parte de Toxinor Z, el porcentaje de absorción para saralenona y otras micotoxinas no polares está arriba del 97% también. Va a depender mucho de la interacción. Recordemos que estas son pruebas in vitro que nos dan un perfil de funcionalidad. Por supuesto, también tenemos pruebas in vivo. Si nos pueden regalar algún correo de contacto, podemos darles más información respecto a estas pruebas que tenemos. Y pues sabemos que in vivo hay muchas interacciones. Hay interacciones con el alimento, hay interacciones con la parte de la digestibilidad. Y pues de cierta forma los absorbentes de micotoxinas también trabajan por probabilidad. Al final está la probabilidad de que se debe de unir el agente absorbente a la micotoxina para generar un buen efecto. Por ello, las interacciones con el mismo alimento y otras condiciones pueden disminuir su funcionalidad. Más sin embargo, las pruebas que hemos hecho, las dosificaciones recomendadas, nos han dado muy buenos resultados de absorción. Sharon Narváez pregunta, ¿estos productos afectan o interaccionan con complejos enzimáticos o enzimas de origen fúngica? No sé si te refieres a la parte de los absorbentes o la parte de los fungicidas. En la parte de los absorbentes hemos hecho muchas otras pruebas para medir la no absorción de otros materiales. Tenemos resultados de no absorción de vitaminas, no absorción de minerales ni de antibióticos. No hemos evaluado la cuestión de absorción respecto a las enzimas. Eso sí es una realidad. En la cuestión de los fungicidas no te va a afectar nada a nivel enzimático. Solamente es para inhibir su crecimiento o en este caso el desarrollo. Alejandro Quevedo nos pregunta, ¿puede el producto inhibidor de hongos para mascotas tener incidencias?
No, por la cuestión de las cantidades que se agregan, recordemos que cuando agregamos muchas arcillas o muchos materiales secos a los alimentos balanceados de mascotas, disminuye la palatabilidad porque la textura pues, se hace más rugosa, más crocante. Pero por la cantidad de que metemos de absorbentes, no te afecta la palatabilidad. En el caso de Toxinor Z, se mete 1 kilo por tonelada, y en el caso de Trisox 2, adicionamos de 1,5 kg a 3 kilos por cada tonelada. Entonces, no hay un efecto contundente sobre la palatabilidad. Siguiente pregunta. Si agregamos con funginat a los granos, ¿es necesario meter secuestrantes adicionales al alimento? Es una pregunta muy interesante. La verdad es que la ciencia de la microbiología es la ciencia del tal vez. ¿Puede haber hongos y puede haber no micotoxinas? Sí. ¿Puede haber micotoxinas y no haber hongos? También. Porque depende del punto en donde el material se haya contaminado con el hongo, es la situación de si va a haber o no va a haber micotoxinas. Por ejemplo, si el hongo desarrolló durante la parte de cultivo o durante la parte de la cosecha y ahí desarrolló micotoxinas, llega nuestro material o nuestro cereal a nuestras bodegas y aplicamos un fungicida, decimos, bueno, ya maté al hongo, entonces ya no va a haber micotoxinas, pero no sabemos qué pasó atrás. Entonces, puede ser que elimines al hongo y que sigan las micotoxinas residuales. Puede ser al mismo tiempo que tengas una contaminación de hongos y que no haya micotoxinas. No necesariamente el hongo tiene que desarrollar micotoxinas. Recordemos que esto se desarrolla dependiendo tanto del tipo de hongo que tengamos como si hay de las condiciones o no favorables para que pueda desarrollar micotoxinas. Entonces, pues se recomienda mucho que puedas utilizar el fungicida para bajar tu carga microbiana, porque también recordemos que los hongos pueden generar enfermedades solamente por consumirlos, y también utilizar un absorbente de micotoxinas por si en algún momento se llegó a contaminar con micotoxinas. Ahora bien, como ¿qué hacemos nosotros normalmente con nuestros clientes? No es el hecho de vender por darles algún producto. Normalmente siempre antes de recomendarles un agente de absorbente de micotoxinas, hacemos análisis para determinar qué problema tenemos. Si tienes problemas de micotoxinas no polares, no te vamos a recomendar un absorbente para micotoxinas polares y viceversa. Entonces es muy importante analizar tu material para determinar si requieres o no requieres un agente de micotoxinas y en qué cantidad lo vas a adicionar, porque también las dosis variarán en función de eso. Lo mismo para la cuestión de los granos. Hay que analizar qué carga microbiana tenemos para en función de eso recomendar un producto y recomendar una dosificación. De manera que esto se haga de forma constante, porque no siempre vamos a utilizar la misma cantidad de producto. Habrá meses en los que ocupemos más fungicida, por lo tanto más absorbente, y habrá situaciones en las que no se requerirá tantas dosificaciones. Humberto Gamboa nos pregunta, ¿cuánto tiempo se puede almacenar maíz molido en un silo bajo condiciones normales? Híjole, pues dependerá. Hay muchos factores. Si el silo tiene sistema de aireación, si no lo tiene, si estamos hablando que estamos en verano o estamos en invierno, época de lluvias, estamos también, si el grano molido también es puro grano o molimos granos que no estén limpios, la humedad que contenga el grano, si es un grano que viene húmedo, si viene seco, va a depender de muchos factores. Normalmente nosotros, te voy a hacer la referencia con un grano rolado. Un grano rolado que nosotros, que bueno, sabemos que el grano rolado tiene un porcentaje de humedad alto, que ya es un grano que está partido, que ya el pericarpio no está protegiendo al grano, pues cuando tratamos con fungicida, ese grano rolado lo hemos almacenado de 1 hasta 2 meses, con una dosificación un poco más alta. Hay que tener en cuenta que ya el grano está partido, que está todos los ingredientes en los almidones expuestos y listos para que los hongos los utilicen y los fermenten. Entonces ocupan una dosis mayor. En grano rolado nosotros utilizamos dosificaciones de 2 kilos, 2,5 kilos por cada tonelada, y nos ha ayudado muy bien para la conservación de 1 a 2 meses. Linda Hernández nos pregunta, ¿hay algún efecto negativo que se haya observado en el uso de estos aditivos? Hasta ahora no, hasta ahora todo ha sido positivo. Hemos disminuido la parte de las bacterias, hemos disminuido cargas microbianas, hemos disminuido conteo de hongos. Los productos, al estar formulados principalmente con ácidos orgánicos y las arcillas al ser inertes dentro del sistema digestivo,
no generan problema alguno dentro de los animales. Entonces no ha habido ningún problema contradictorio. César nos comenta, excelente conferencia. ¿A qué se refiere con tercera y cuarta generación? Ok, cuando salieron la parte de los desinfectantes, de los cuaternarios de amonio, salieron productos muy sencillos. Recordemos que el primero de ellos pues, fue el bencilamonio, que era una sola molécula, la cual tenía ciertas carencias de funcionalidad. Se inhibía su funcionalidad en aguas duras, cuando tenemos gran cantidad de sales en el agua. Luego no era muy funcional con cargas orgánicas muy elevadas. Después salió la otra molécula, que es el dimetilbenciletilamonio, que ese ya trabajaba un poquito mejor en cargas de materia orgánica, y después salieron estas otras dos moléculas que les mostré en la diapositiva y ya la combinación de ellas. Hay inclusive sales cuaternarias de amonio de cuarta y de quinta generación, que la diferencia es el tiempo de funcionalidad o la exposición. Aquí la prueba que les mostré fue de 5 minutos a la exposición, pero hay productos que se requieren que sea un efecto mucho más rápido, prácticamente de choque, como el formaldehído. Entonces hay productos que funcionan, los de cuarta y quinta generación, a 1 minuto de exposición o a segundos de exposición, de manera que su efecto es mucho más rápido. Pero básicamente es por la combinación de activos. Otra parte importante es en qué van vehiculizados. El caso de Nordecin, por ejemplo, viene vehiculizado en una urea quelatada, que eso ayuda a romper la tensión superficial del agua cuando se aplica en superficies, que ayuda a una correcta disolución del producto y que ayuda a generar también una pequeña capa protectora, de manera que el producto se mantiene, en contacto con la superficie más tiempo. Gracias. Última pregunta. Les recordamos que pueden seguirnos preguntando vía redes y vamos a responderles por ese medio también. Iván Yaguento nos pregunta, ¿el exceso de fungicidas que contengan propionatos en una dieta puede generar algún efecto adverso a las vellosidades intestinales? Pues tendría que ser una adición muy alta. Nosotros dentro de nuestra gama de productos también manejamos acidificantes. Estos acidificantes ya inclusive adicionamos ácidos orgánicos e inorgánicos, como el ácido fosfórico. Son productos de alta concentración. Tenemos productos que llegan hasta un 80% de activos y se utilizan como acidificantes dentro de la alimentación animal, ya sea a través de agua de bebida o directamente en el alimento. Se utiliza justamente para disminuir el pH gástrico y también para tratar de sanitizar un poco el alimento como un efecto secundario. No es el principal efecto, pero se da. Entonces, no hemos reportado problemas a nivel microvellosidades. En nuestros webinars anteriores también pudimos hablar sobre butirato de sodio. Es un producto hecho a partir de ácidos orgánicos, a partir del ácido butírico, y que al contrario, el ácido butírico genera un efecto benéfico en las microvellosidades intestinales al regenerarlas y a ayudar a la regeneración de los enterocitos, entre las células calciformes y demás. Entonces, no ha habido un efecto negativo con la adición de ácidos orgánicos. Posiblemente, como les comento, tiene que ser demasiada la adición para que genere algún efecto negativo, pero al día de hoy no ha habido ningún caso reportado. Pues muchas gracias, ingeniero Jerónimo. Y muchas gracias a todos por su participación. Tenemos muchas preguntas pendientes, pero agradecemos a nuestro ponente que respondió la mayoría de forma excelente. Les recordamos nuevamente, tenemos canal de YouTube donde van a estar y todos nuestros webinars ahí. Si quieren seguir haciendo sus preguntas por ese medio, se las respondemos por redes o al correo ventas@norel.net. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención. Nos esperamos en nuestro próximo webinar y esperemos que todo esto haya sido de su agrado. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo Norel, así como suscribirte en nuestro canal de YouTube. Pronto estaremos compartiéndote información sobre nuestros próximos webinars.